Alejandro Rojas Díaz Durán, quien hace esta denuncia, consejero de Morena. Alejandro, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Armando, mucho saludarte a ti y a tu auditorio, muchas gracias por la oportunidad para servirte. Igualmente, Alejandro Rojas, déjame comenzar por el principio, porque tú has interpuesto denuncia contra Cabeza de Vaca en la FGR y ya la ratificaste, pero sería muy importante que nos explicaras cuál es la colección de delitos que hay detrás de Cabeza de Vaca. Entiendo que además ha amasado una fortuna de más de 3,000 millones de pesos, de acuerdo a los cálculos, porque quizá de lo que es observable es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Explícanos quién es Cabeza de Vaca, qué delitos está coleccionando y lo que has interpuesto ante la FGR ya ratificado. Mira, el gobernadrón, como le llamo, Francisco García Cabeza de Vaca, desde que fue alcalde de Reynosa, allá en Tamaulipas, empezó a construir una carrera delincuencial. Ella era un delincuente juvenil, inclusive está fichado en Estados Unidos por asalto a mano armada, y él pues se hizo protegido en su momento de los Briviesca, luego se hizo coordinador de financiamiento de la campaña de Calderón, y luego, bueno, pues su gobernatura fue producto de un pacto de complicidad cuando él era senador de la República por el PAN. Al aprobarse las reformas estructurales del Pacto contra México de Peña Nieto, ahí el senador Ernesto Rufo inclusive ventanea que se negociaron varias gubernaturas, entre ellas la de Querétaro y la de Tamaulipas, para que fueran ganadas por el PAN. Hicieron perder al PRI en Tamaulipas y encumbraron a Cabeza de Vaca, que obviamente siguió con esta liga delincuencial, construyó un cártel dentro del gobierno. Realmente él construyó un narcoestado ahí en Tamaulipas, porque los vínculos que tiene con muchos grupos y además su círculo más cercano, pues está vinculado a actividades que tienen que ver con el huachicol, que tienen que ver con delincuencia organizada, con lavado de dinero, con evasión fiscal, con empresas fantasma, y fue obteniendo, además de aliados estratégicos como el ex secretario particular de Calderón, que es Gil Suart, y también Javier Lozano, dos calderonistas que son ahora sus mastines defensores, son sus cómplices, digamos, de una articulación, de un entramado desde el gobierno de Tamaulipas, que realmente lo que hicieron fue un cártel en el gobierno. Eso es lo más importante a destacar, porque es la primera vez que vamos a documentar, y estoy escribiendo un libro, cómo se construyó un narcoestado en México y cómo el gobernado, o en este caso gobernador, al amparo del poder público, deformó los poderes públicos para ponerlos al servicio de la delincuencia organizada. Y su fortuna, pues es precisamente de este origen ilícito, en donde le hemos contabilizado cerca de 3,500 millones de pesos, tan solo en propiedades, ranchos, inversiones inmobiliarias, desarrollos en varias partes de México y en Estados Unidos. En tan solo 6 años, lleva 5 años, pero él lleva delinquiendo pues más de una década. Él fue secretario de la Comisión de Energía en el Senado de la República y también está vinculado a empresas de energía que les dio contratos allá en Tamaulipas, y que él también forma parte de la trama de Odebrecht, en donde se les dieron sobornos a varios senadores. Ya está Lavalle, un compañero suyo, ya está en la cárcel, precisamente por eso, y también esa digamos,
o ese hilo conductor de este caso de corrupción desde el poder, desde las más altas esferas, también llega a Tamaulipas a través de él y varias empresas que él hace, que él, digamos, las organiza, las notariza, y casualmente las empresas de energía renovable que instalan torres eólicas en una zona de Soto la Marina, que es donde los vientos corren muy fuerte y es muy propicia para la energía eólica, resulta que la mayoría de esas torres eólicas están en los ranchos que él fue comprando y adquiriendo a través de prestanombres, de testaferros y también de despojos. Entonces, es un hombre inmensamente rico y además es inmensamente ambicioso, y es un hombre peligroso porque en Tamaulipas la gente le tiene miedo porque sabe cómo se las gasta. Incluso allá en Tamaulipas, para que el auditorio sepa, tienen algo que se llama GOPES, que es un grupo policíaco, un grupo especial policíaco, que ni siquiera existe un fundamento jurídico, no existe tampoco un digamos un reglamento, mucho menos un decreto, en donde le den origen a este brazo cuasi paramilitar, que es el brazo ejecutor y represor que tienen en Tamaulipas, que recibe presupuesto, que recibe armas y que recibe todo el apoyo logístico desde el gobierno, y que no tiene ni siquiera un estatus jurídico constitucional, y está totalmente ilegal. Y sus miembros han sido señalados en la última masacre que hubo de migrantes guatemaltecos allá en Camargo. Es decir, es un hombre peligroso, es un hombre en verdad vengativo, y es un hombre que, digamos, que construyó un imperio de delincuencia organizada en Tamaulipas, y obviamente también extrajo muchos recursos públicos. Tan solo en el sector salud tiene un hoyo de 3,000 millones de pesos, le debe más de 5,000 millones de pesos a Hacienda de un programa de videocámaras, en donde terminaron muchas de ellas en sus ranchos, ¿verdad? Ahora bien, Alejandro Así. Rojas Díaz Durán, entonces, en concreto, tú lo has denunciado a este gobernador de Tamaulipas, panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por crimen organizado, evasión fiscal y desvío de recursos públicos. ¿Cómo va la denuncia? ¿La ratificaste ante la FGR? Mira, ratifiqué una ampliación de la denuncia que hice formalmente en la Fiscalía General de la República, pero yo tengo años denunciándolo desde el 2018, porque además yo tengo origen tamaulipeco. Mi abuela nació en Tampico, yo tengo oriundez allá en Tamaulipas, y obviamente desde que nosotros estuvimos como vicecoordinadores de la campaña del presidente López Obrador, empezamos a recibir mucha información y muchas quejas y documentos que fueron enriqueciendo lo que después ya se convirtió en una denuncia que ratifiqué y amplié, y que fueron la base también para que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República haya solicitado ya que sea desaforado para que se inicie el juicio de procedencia, es decir, que pueda vincular a proceso por los delitos de, evidentemente, delincuencia organizada, por evasión fiscal, lavado de dinero, porque hay muchísimas empresas que detectamos que también sirven de fachada para este entramado financiero, el lavado de dinero, en donde nosotros incluso aportamos a la Fiscalía el número de una matrícula de avión, en donde también han llevado miles y miles de dólares a paraísos fiscales. Es en verdad la construcción de un Estado al servicio de la delincuencia. Y por eso es muy importante lo que está haciendo en este momento, que tú atinadamente has señalado. Él contrató un despacho norteamericano para supuestamente defenderlo, porque él tiene doble ciudadanía. Eso es muy importante. Él también tiene la ciudadanía norteamericana y se presume tejano. Él en su momento me parece que va a tratar de buscar
la protección del gobierno de Estados Unidos, va a querer fugarse a los Estados Unidos y desde allá hacerse perseguido político y apelar a que es ciudadano norteamericano para que el gobierno de México no pueda participar con él. Ese es el punto. Esto que dices, Alejandro Rojas Díaz Durán, es un asunto central. Déjame ahora sí que abrir un paréntesis sobre este asunto, porque uno dice, ¿cuál es la pretensión de Cabeza de Vaca? ¿Por qué invertir $100,000, que es lo que sabemos, más de 2 millones de pesos? ¿Por qué invertirlos en que le laven la cara en los Estados Unidos, en que hablen bien de él en el Congreso de allá? Y ahora pues ya salió el peine, es lo que tú estás señalando, estás diciendo, pues este proceso, cuidado, es lo que estás lanzando de alerta a la FGR, a la UIF, dices, cuidado porque yo observo al conocer las estrategias de Cabeza de Vaca que va a buscar convertirse en un perseguido político en los Estados Unidos al tener la doble nacionalidad y sobre todo pensando, porque muchas veces no tenemos en cuenta las fechas y los mandatos, sobre todo pensando porque se le acaba la gubernatura este año a Cabeza de Vaca, es decir, no va a tener fuero, Alejandro. Entonces, tú ves claramente la estrategia hacia los Estados Unidos de Cabeza de Vaca de tratar de apelar a victimizarse y convertirse en un perseguido político allá. Entonces, estás alertando públicamente a las autoridades mexicanas. Y solicitar asilo, Jorge. Su último objetivo es que le dé asilo al gobierno de Estados Unidos. Pues, bueno. ¿Y tú crees que se va a salir con la suya? O sea, ¿tú crees que se está durmiendo la autoridad mexicana? ¿Alejandro? Bueno, ahí creo que perdimos la comunicación momentáneamente, pero hay que volver a llamar, hay que retomarla, precisamente porque este asunto es central. Dice este consejero de Morena que ve una estrategia de fuga, de salida de Cabeza de Vaca, lo cual sería un asunto que dejaría en impunidad todo lo que se le está endilgando, todas las acusaciones que hay en torno a Cabeza de Vaca. Ya nos decía Alejandro Rojas, hay elementos que cuando menos se tienen que investigar. Y en tanto retomamos la comunicación, sobre todo para esta última parte de la estrategia de Cabeza de Vaca, mientras retomamos la comunicación. Si me dicen, ya lo tenemos, Alejandro Rojas. Alejandro, ya pues para la última parte de la conversación y de la entrevista, el asunto central. Ya lo decías, hay una estrategia de fuga hacia los Estados Unidos de Cabeza de Vaca. Yo te pregunto, ¿se está durmiendo la autoridad mexicana? ¿Podría quedar en impunidad este gobernador pensando sobre todo que va a perder el fuero en este año? Mira, sería muy peligroso para México, no solamente para Tamaulipas, que este señor siga gobernando Tamaulipas hasta el 2022, porque además él tiene aspiraciones más allá de la gubernatura, y es un hombre que ya hizo un cártel muy peligroso, y eso socava las instituciones y obviamente el Estado de Derecho. Y la Fiscalía General de la República, ni los diputados que tienen que aprobar el juicio de procedencia para que lo vinculen a proceso, tienen que, no pueden perder tiempo, y sí tienen ya que tomar decisiones y tomar las medidas adecuadas, porque este señor es capaz de cualquier cosa. En verdad, créeme que sé en su círculo cercano, este señor es un hombre además de vengativo, es un hombre peligroso, es un delincuente metido en la política, no es un político que se hizo delincuente, sino es a la inversa, es un delincuente metido en la política que va a seguir siendo delincuente. Y por lo tanto, en México hay que restaurar el Estado de Derecho y sobre todo Tamaulipas hacer que prevalezcan las instituciones y que los poderes públicos vuelvan a ocupar el espacio republicano que todos los estados deben mantener. Así que, además, sería ya el inicio de la recuperación del Estado mexicano
buenas partes del país para que tengamos en verdad ya un control sobre toda la delincuencia organizada y que ha sido prohijada desde el poder público. En este caso es muy claro, en el caso de Tamaulipas, no es más que el reflejo de una forma de haber gobernado anteriormente y de haber sido cómplices de los cárteles de la droga, de los cárteles delincuenciales. Por eso García Luna está allá en Estados Unidos, porque no se puede explicar la delincuencia organizada si no tiene el amparo del poder público. Y eso es lo que pasó en Tamaulipas. Y ahora sí que les dan la mano y se agarran el pie. Y ellos, y los gobernantes son los responsables, sobre todo en el caso de Tamaulipas. Por eso no es casual que en Tamaulipas haya 2 exgobernadores en la cárcel, precisamente por sus vínculos con el narcotráfico. Lo que tiene que hacer un gobernador de Tamaulipas es hacer valer la justicia y no involucrarse en ningún cártel delincuencial. Para eso están las instituciones, el Estado mexicano, y los gobernadores tienen que actuar conforme a derecho y mucho menos meterse a construir un cártel propio desde el gobierno. Eso es lo que pasó en Tamaulipas y es muy importante sentar el precedente para ir restaurando las instituciones del país y sobre todo la seguridad de México, porque es una cuestión estratégica de seguridad nacional, el hecho de que el Estado mexicano recupere nuevamente territorio y los gobernantes realmente le sirvan a los intereses del pueblo y que las instituciones estén para eso, para servirle a la gente, no servirle ni a la delincuencia organizada ni a los gobernantes caprichosos, mucho menos a los gobernantes que son delincuentes. Ahora, hacer esta precisión en la información, yo decía que lo iba a perder el fuero este año, pensando que terminaba el mandato en este año, no, bien lo señalaste, termina hasta el 2022, pero podría perder el fuero si se lo quita la Cámara de Diputados. Y bueno, pues entiendo que este proceso tendría que llegar a Tamaulipas, que finalmente es su feudo. Y te pregunto por último, ¿cómo están las cosas en el proceso electoral en lo que hace a Tamaulipas? Porque ya observamos que ha subido videos de él, pues inaugurando obra pública, sobre todo estando ahí con las personas, como si se tratara de meeting, de campaña, es decir, está metiendo las manos en el proceso electoral, cabeza de vaca, en un acto de supervivencia política, ¿no? Pues sí, mira, el ambiente político electoral está muy enrarecido en Tamaulipas porque allá a los periodistas, por ejemplo, sufren mucha persecución. Es el primer estado en donde los periodistas se han acogido a este mecanismo de protección porque no respeta la libertad de prensa, empapela y mete a la cárcel a sus adversarios políticos. Acaba de meter a un expresidente municipal del Centro de la Marina precisamente porque iba a ser candidato del PT y de Morena, y lo tiene en la cárcel porque seguramente una venganza política, y tiene varios así en la cárcel. Todo el contexto electoral, evidentemente, la Cámara de Diputados tiene que ya acelerar el proceso porque el día 30, este jueves, es el último día que sesiona en la Cámara de Diputados y la sección instructora, que aún tengo entendido, se va a reunir mañana miércoles y espero que el jueves en el Pleno desaforen a cabeza de vaca y también al diputado pederasta, que ya ha sido denunciado, entre otros muchos que están pendientes, y si no se lograse pasar al Pleno, pues se puede convocar un extraordinario, pero lo que no puede pasar en este país es que la justicia se quede a medias y que la acción de la justicia no llegue porque un fuero los está protegiendo. Y en Tamaulipas sabe el Congreso que, por cierto, tuvieron que recular porque habían reformado la Constitución fast track para evitar que fuera desaforado y que forzosamente el Congreso local iba a aprobar o no si procedía o no el desafuero, cuando hay una supremacía constitucional del Congreso de la Unión y simplemente es un trámite en donde el Congreso de Tamaulipas tendrá solamente que emitir la declaratoria de que ya fue notificado el Poder Legislativo para dar
cabida a que se le notifique al gobernador para que a su vez, al momento de ser vinculado a proceso, el Congreso local del Estado de Tamaulipas puede decidir el gobernador sustituto que quedará hasta el 2022. Si en caso de que no lo hicieran, incluso los diputados del Congreso de Tamaulipas podrían ser sujetos a juicio político por estar violando la Constitución y además por estar contrariando un mandato del Pleno de la Soberanía del Poder Constituyente, que es el Congreso de la República. Por lo tanto, si eso sucediese, la última instancia es que si hay rebelión del Poder Legislativo y no le notifican al gobernador que ha sido desaforado, en ese momento el Senado de la República, bajo sus facultades, puede solicitar la desaparición de poderes para que inmediatamente también allí haya la intervención del gobierno federal y del poder, de todos los poderes públicos, para poder estabilizar y darle gobernabilidad a Tamaulipas. Yo espero que no lleguen hasta allá, porque sería en época electoral, bueno, pues evidentemente un tema de gobernabilidad, y los tamaulipecos y México merece estar involucrado y metido en esa vorágine cuando las cosas son muy sencillas. El señor es un delincuente metido en la política y tiene que pagar por todos los delitos, más los que aparezcan, porque como bien dijiste al principio, es la punta del iceberg de un cártel delincuencial, y vamos a poder ver en radiografía cómo operaron a través de su familia, de sus hermanos, de sus círculos cercanos, en donde las instituciones las utilizaron para delinquir. Eso es muy importante y un precedente fundamental. Yo estoy escribiendo un libro precisamente para demostrar cómo, habiendo un Estado de Derecho en México, cómo se puede construir un narcoestado, o cómo construyeron un narcoestado en Tamaulipas, el gobierno del PRI y del gobierno del PAN. Eso es muy importante, es el único precedente que habrá en el mundo realmente documentado de cómo se construyó un narcoestado en Tamaulipas. Y esa es la cereza del pastel. Cabeza de Vaca es hoy realmente quien refleja y sintetiza toda esta podredumbre y corrupción de un régimen caduco, que es el que lo estamos transformando y vamos a transformar. Sí. Estamos en comunicación permanente. Muchas gracias por la entrevista. Fuerte abrazo, Alejandro Rojas Díaz Durán. Gracias. No, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Buenas tardes al auditorio. Buen provecho. Gracias, consejero nacional de Morena. Y bueno, pues